Bueno, ante todo, sobre todo felicitarte por la película, porque hemos salido y nos hemos tenido que ir a tomar un café, decir, vamos a pensar en lo que hemos visto, porque es como una acumulación de emociones, sentimientos, toca la fibra sensible. Entonces yo lo que quería preguntarte de inicio es, ¿qué tal con el resultado? ¿Qué te inspira tu propia película? Hombre, yo he puesto mucha carne emocional en el asador. Obviamente mi principal viaje fue durante la escritura y luego durante el rodaje. A estas alturas yo ya me la sé de memoria plano a plano, con lo cual ya no siento gran cosa. Pero para mí ha sido un viaje muy intenso esta película. De hecho, después me he puesto a hacer una comedia porque es verdad que es una inmersión vital, aunque yo creo que al final la idea es que la película te resulte liberadora y al final haya una cosa vital al salir. La inmersión es fuerte, digamos, ¿no? No, nosotros hemos sentido eso como un montón de preguntas existenciales, ¿no? Las típicas preguntas que no quieres afrontar, de vida, muerte, miedo a la muerte. Entonces esta era otra de las cosas que queríamos pues preguntarte, ¿no? Porque además en otras películas que has escrito, el tema de la muerte, el tema del miedo a la muerte, qué hay después de la muerte, es algo que vemos, ¿no? Entonces, ¿esta película va de todo esto o hay algo en especial? Hombre, yo creo que ese es el motor original, no tanto la muerte en sí como el miedo a la muerte y el prepararse también. A mí lo que me apetecía era viajar con un personaje que atraviesa la muerte y sale en otro lado, pero tiene que pasar la muerte. A mí lo que me interesa de este personaje es que él atraviesa la muerte, que él se muere y él lo vive y se acuerda y luego revive y está fuera de su mundo y ya su vida ya es simplemente memoria. Eso era lo que me apetecía. ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Es otro? Y si se le borran los recuerdos, ¿es él o ya es otro nuevo? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene que encontrarle él a la vida para seguir adelante, para tirar día a día en el futuro, donde a nadie le interesa su vida ni nadie le conoce, digamos? Claro, esto era otra de las cosas que también estábamos hablando, ¿no? El tema de realmente nosotros, porque hablas al final de la película, hablas del alma, ¿no? De que una vez que congelan el filete, ¿no? Bueno, ese es el momento, digamos, en el que el personaje se encuentra en el meollo, en la parte más chunga del proceso, y tiene esta reflexión de que es una forma irónica de decir que quizás no haya alma, porque él no sabe dónde está, pero lo que viene a decir es el alma quizás sea lo que pierde el filete al ser congelado y vuelta a descongelar, pero es un juego de palabras prácticamente. No, claro, nosotros lo relacionábamos con esto de los recuerdos, ¿no? De que nosotros realmente ¿qué somos como seres humanos, ¿no? Nosotros somos experiencia, somos recuerdos, es lo que nos hace ser como somos en la actualidad. Entonces, si pierdes esos sentimientos, esas emociones que eres, ¿no? En realidad, entonces claro, lo relacionamos con esto. Pero fíjate que esto que estamos hablando y que estamos hablando en un personaje que viaja al futuro, tremendo, una aventura tremenda, también es una pregunta que nos podríamos hacer sobre nuestros abuelos cuando les empieza a fallar la memoria. Hay otra cosa que también me ha sorprendido, ¿no? O sea, no escatimas en sangre, en golpes, en, ¿sabes?, golpes emocionales al espectador, un rollo a veces un poco sangriento. Entonces, solo cuando hay que hacerlo. Sí. Pero me refiero que es algo que impacta, o sea, la primera imagen ya de golpe es un nacimiento de un bebé ahí natural 100%. En cambio, lo que es todo el proceso de la muerte del cuerpo, no la vemos tanto. Esto es una decisión de guión, de construcción del personaje. No sé si me he explicado. Sí. No, y es adrede. Yo no quería meterme en esos terrenos. O sea, yo no quería hablar sobre la muerte y meterle el dedo en la llaga al espectador, porque no va de eso. Va más bien de cómo nosotros, que todavía estamos lejanos en teoría a la muerte, la vemos. Y que a veces es necesario hacer el ejercicio mental de verla más cerca para decir, coño, estoy vivo, qué maravilla, hay nubes y me está dando el sol en la cara. Esa es un poco la intención de la película. Yo no quiero regodearme en la muerte, lo que quiero es reflexionar sobre la actitud que tenemos nosotros ante la vida y ante la muerte, ¿no? Claro, es una de las cosas que
claro, que nos sorprendía, ¿no? Porque además el cáncer, justo al salir lo hemos hablado, ¿no? De que es un tema que está a la orden del día y que de una forma u otra nos ha afectado a todos. O sea, nosotros seguro que todo el mundo conocemos a alguien. Entonces, claro, ¿no? Él tiene cáncer, pero realmente no vemos el cáncer, vemos la preparación a la muerte. Claro. Entonces, mira, era algo que quería preguntar. De hecho, a lo mejor estoy desvelando un poco lo que hay detrás de mi historia, pero si te fijas en muchas de las cosas que le pasan al personaje en el futuro, él es un tipo muy joven, cuando los médicos hablan de lo que le está pasando y demás, y cuando él mismo cuenta cómo se siente, todas esas cosas que él menciona, mi truco mientras escribía era, no voy a poner nada que no le pueda pasar a un viejo. O sea, todo lo que le pasa son achaques propios de la vejez. Lo que pasa es que al ponerlos en una persona joven, de pronto se convierten en cosas terribles. Sí. El monstruo Frankenstein, ¿no? Pero no es nada que no le pase a un enfermo crónico, se lo dice el propio médico. Hombre, nunca vas a ser un atleta, ya no te puedo... Pero no te pasa nada malo, realmente. Bueno, al final dice también esto, ¿no? De que él estaba demasiado habituado a la vida fresca de un joven publicista, ¿no? Exitoso, egoísta, recolector de experiencias vitales, claro. Y bueno, otra cosita que también las influencias, vemos como un poquito de muchas películas, ¿no? Claro, como cualquier cineasta, cinéfilo, amante del cine, supongo que tendrá... Y cuando haces una película digamos que linda con la ciencia ficción, o que al menos utiliza el género, aunque yo creo que esto no es una película, o sea, no es una película sobre el futuro, está claro. No pretende describir el futuro y roza la ciencia ficción, pero tampoco es una peli que quiera ser solo ciencia ficción. Sí, esto también lo hablábamos, que no se ve el exterior, o sea, sabemos que es el futuro, porque sí, todo es muy blanco, lo dicen, claro, pero no vemos el exterior, no vemos el mundo de fuera. Es una decisión adrede desde la escritura, porque yo sentía que si abría la puerta para mostrar el futuro, no solamente se me iba a disparar el presupuesto, sino que se me iba a comer a los personajes. Decía, si muestro el futuro, mis personajes se desinflan. Y yo quiero que el espectador siga el viaje emocional del personaje. Y de hecho la trama principal de Mark tiene que ver con ajustar cuentas con su pasado. Él se fue y dejó unas cuentas sin ajustar, porque él, para poder ser resucitado, toma una serie de decisiones y se criogeniza en una determinada manera que supone hacer sacrificios muy fuertes. Y cuando se despierta en el futuro siente que tiene que saldar esa deuda, que no puede seguir adelante si no cierra ese capítulo, digamos. Sí. O no puede darle sentido a lo que ha hecho si no lo cierra. Vale, entonces nosotros hemos visto un poco del árbol de la vida, un poco de la isla, un poco alguna influencia que digas, mira, estas películas me han marcado realmente para hacer esta. Pues seguramente si te dijera cuáles son mis referentes, no sean esas películas que tú mencionas, sino sean las películas que inspiraron a esas personas que hicieron esas películas. Porque mis referentes igual no van tanto por ahí. Pero es verdad que al hacer ciencia ficción, al meterte en el futuro, inevitablemente hay un montón de pelis que se meten pues porque ya han pasado por ahí. Y cuando quieres hacer una película donde quieres buscar muchas sensaciones y emociones abstractas que tienen que ver con el hecho de estar vivo, también inevitablemente topas con Malick y con un montón de referencias comunes, digamos. Pero no hay nada... A mí me cuesta ver referencias para esta peli. Yo no las veo muy nítidas. Veo referencias de aquí y allá, sí, pero no hay... Por eso te lo pregunto, porque a nosotros nos pasa igual, ¿no? De que hemos visto, la narración va por un poquito por este estilo, la dirección de foto por allá, es como muchas referencias de muchas películas muy diferentes. Por eso te lo preguntaba, para ver si había alguna línea. No. Casi te diría, seguramente si te diera algunas referencias te sorprenderían porque tienen que ver con la forma de narrar, como por ejemplo yo tengo una película fetiche que se llama Totó el héroe, que no tiene nada que ver con esta, pero es una narración vital en completo desorden. Eso es una gran referencia para mí. O Dos en la carretera, que es una gran historia de amor a lo largo de los años, también contada en desorden. Son grandes referencias, seguramente más importantes que referencias de películas futuristas o que... Bueno... Todos bebemos de muchas fuentes. Sí, perfecto.
Dos cositas más solo, ¿vale? La última es, bueno, es una pregunta absurda, pero que nos ha sorprendido, ¿no? La gallina esta que le cortáis la cabeza, ¿por qué? O la lagartija. Es como imágenes muy duras que dices, uy. Son imágenes muy duras que yo he vivido, o sea, yo lo he visto de niño y que para mí reflejan muy bien las cosas que a mí me dan más miedo. A mí hace poco también decía en Sitges, decía, si te fijas, muchas películas de terror se basan en algo que no debería estar vivo y sin embargo está vivo. Casi siempre es así. A mí, ese momento en el que a una gallina le arrancan la cabeza y el cuerpo sigue moviéndose, o pensar en ese minuto en el que a un guillotinado todavía le funciona el cerebro, o esas cosas me producen un terror irracional, o sea, me dan muchísimo miedo. Y están en la base de alguna de las reflexiones que hace el personaje. Sí, claro, ahora que lo dices tiene sentido, ¿no? Claro, una persona que está muerta y sigue viva, que no debería seguir viva, debería estar muerta. Vale, totalmente aclarada la cuestión. Es lo que un poco es el mismo miedo extendido, esa secuencia que tú hablas, que es un pelín sangrienta, que es la de los reanimados, que va por ahí, sí. El terror de... Es el terror de estar enfermo, por ejemplo. A todos pensar en un hospital y nos da mucho miedo. Porque son los límites, los márgenes de la vida los que dan terror. Sí, sí. Y ya para acabar, y te dejo, nosotros siempre hacemos la misma pregunta a todos los que entrevistamos, así que vaya. ¿En qué película te infiltrarías? Cojones. ¿En qué película me infiltraría? O sea, me metería yo. Sí. Pero esa pregunta sin hacerla con unos minutos de antelación, claro, para pensarlo. Esto es la primera que te viene a la cabeza así de golpe, decir, esta. No lo sé, pero me metería en el Mago de Oz, creo, para vivir una aventura ilusionante. Sí, muy escéptica, ¿no? Bueno, está bien. Oye, pues nada, oye, muchísimas gracias. Esto es todo.